Ahí estamos, otra vez. Bueno, Sí, bueno, igual no perdimos nada porque estamos empezando por el primero de estos líderes, por la, digamos, por la extrema izquierda, es el caso de Lenin. exacto. Bueno, hubo un ataque anticomunista que cortó la Sí, transmisión. Eh, pero lo que, lo que decía es, yo puedo considerar benigno o maligno el fenómeno del comunismo. Ahora, sin entender la Revolución Rusa, yo no entiendo una parte importante de la historia política del siglo XX. De hecho, el gran historiador británico Hobsbawm, cuando habla sobre la historia del siglo XX, habla de la edad de los extremos, considera que el siglo XX fue el que transcurrió entre 1914, o más específicamente 1917, 1914 podría ser por el inicio de la Primera Guerra Mundial, pero en 1917 es el momento de la Revolución Rusa. Él considera que el siglo XX corto, como él lo llama, sería 1917-1989 con la caída del muro de Berlín, o 1991 con la disolución de la Unión Soviética. Es decir, que el elemento de la Revolución Rusa sería sustancial para entender la historia del siglo XX. Bien, ¿podría haber sucedido la Revolución Rusa y la instauración del comunismo en ese país sin la figura de Lenin? Y muchos estarían dispuestos a decir que no, que la existencia de un fuerte partido comunista o de la expansión de las ideas comunistas en Europa no implicaba necesariamente que ellas fueran a triunfar. Para que pudieran triunfar hizo falta el genio político de Lenin. Y digo esto, transformar el que era considerado el país más reaccionario de Europa, una monarquía absoluta de derecho divino, con una población campesina trazada, en el primer gobierno comunista que se dio en la historia del mundo, y la transformación de la enorme Rusia en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, es un milagro político. Ahora, después podemos decir, ese claro, porque, experimento, decide, sí, no, te decía, te porque escucho, Marx Pablo. lo que menos, sí, te decía, porque Marx lo que menos hubiera pensado que la revolución que él propiciaba se iba a presentar justamente en Rusia, por la cuestión de que él pensaba que era una faz del capitalismo, una vez que estaba agotado, la dinámica iba a llevar a una revolución. Sin embargo, Rusia era todo lo contrario, era un país súper feudal. Sí, 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 es cierto, aunque también es cierto que los expertos en Marx siguen hurgando en sus publicaciones, en sus trabajos, y se han encontrado cartas de Marx viejo dirigidas a socialistas rusos antes de la revolución, y donde Marx ahí hace reflexiones que algunos consideran que de alguna manera dejaba abierta la puerta a experiencias políticas diversas a las que él había de algún modo esquematizado. Pero más allá de la Ah, predicción de Marx, el que transformó la potencialidad de unas ideas revolucionarias en una revolución triunfante fue ese líder político. Es decir, sin Lenin, la historia del comunismo, la historia de Rusia y la historia del siglo XX hubiera sido distinta. Es decir, que uno de los hombres del siglo XX fue Lenin, es así. Ahora, por mm, supuesto, alguien podría decir, el cambio que produjo Lenin, a mí, anticomunista, me parece inadecuado, me parece que llevó a Rusia hacia un camino de un gobierno autoritario, violento. Sí, sí, eso lo podemos discutir. Ahora, que en la extrema izquierda Lenin puede ser considerado como una figura icónica del siglo XX y que es una figura importante para entender el siglo, yo creo que no quedan dudas. Y lo mismo vale para mi tocayo, José Stalin, ¿no es cierto? Porque, digo, pensemos en un comunista ruso que dijera, bueno, negarle relevancia a la figura de un hombre que consolidó el comunismo en Rusia, eh, organizó a Rusia para pelear la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente con el esfuerzo sobrehumano del pueblo ruso guiado por Stalin, le ganó la Rusia comunista la Segunda Guerra Mundial a la Alemania nazi, salvó la Rusia comunista en buena parte por su acción al mundo del nazismo, y a la vez
la acción decidida de Stalin expandió el comunismo en toda Europa del Este. Entonces, algunos dirían, a ver, ¿qué es una figura clave para entender el siglo XX? No me cabe duda. Ahora, en este caso, y vale para Lenin también, estamos diciendo, en ambos casos, estos políticos brillantes en lo suyo, porque que sabían hacer política y que la hicieron, y que produjeron cambios portentosos en la historia, de eso no cabe duda. Ahora, otra es la evaluación acerca de si desde una perspectiva ética, moral, o de mis valores democráticos en política, eso puede admitirse. Bueno, yo como demócrata diría que no, y que sobre todo en el caso de Stalin, su acción fue literalmente monstruosa. Piensen que, Claudio, a veces, yo la primera vez que lo leí dudaba de la cifra, se dice que la Rusia comunista de Stalin mató más gente que la Alemania nazi de Hitler, lo que es un decir, ¿no es cierto? La colectivización de la tierra y la violencia que se empleó en ese proceso fue una tragedia para millones de hombres y mujeres en Rusia y en aquellos países que la Rusia de Stalin dominó. O sea que probablemente esta figura tremenda de la historia del siglo XX, digo, otra vez, ayudó con Lenin a establecer el comunismo en Rusia, formó la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, fue protagonista central de la Segunda Guerra Mundial, lideró a su país en la victoria decisiva del siglo XX contra los nazis y al mismo tiempo ayudó a expandir el fenómeno comunista por toda Europa del Este. Si yo fuera un comunista ortodoxo, diría, es una figura monumental de la historia política. Ahora, si yo juzgo, como juzgo, desde mis parámetros de un demócrata, bueno, obviamente que me parece, y lo digo con todas las letras, una figura monstruosa de la historia del siglo XX. Absolutamente imprescindible para entender la vida política de buena parte del mundo en el siglo XX, pero una figura absolutamente manchada de sangre y cuyas acciones políticas tuvieron un resultado, a mi juicio, monstruoso. Y que mucho tiempo se trató de negar, digamos, cuando ya había pruebas demasiado avanzadas de la masacre que había, muchísimos intelectuales insistían en negarlo porque no lo podían creer. Ahora yo te pregunto, Stalin, ¿es, digamos, consustancial al comunismo? ¿No podía haberse mantenido el régimen que había impulsado Lenin sin Stalin? Eso es lo que no estoy tan seguro. Es contrafáctico también. Es contrafáctico, pero digamos lo siguiente, yo siempre le planteo a mis alumnos cuando hablo del comunismo que hay una polémica histórica que por supuesto no puedo saldar yo, pero que yo creo que va a acompañar a los estudiosos de la historia mucho tiempo, y es la que vos insinuás, es decir, bueno, el comunismo planteaba la abolición del Estado, una sociedad sin clases sociales, una sociedad donde la promesa de la Revolución Francesa, la de la construcción de una sociedad donde todos viviéramos como libres e iguales, se llevara realmente a la práctica. Es decir, los ideales del comunismo eran altísimos y eran enunciados así de modo lato, compartibles, es decir, ideas bellas, una sociedad donde todos vivamos sin explotación, sin división de clases, sin desigualdad social, donde rija auténticamente una igualdad en todos los planos para todos los seres humanos. Bueno, es un ideal altísimo y bellísimo. Ahora, el punto es que en nombre de la construcción de una sociedad en donde se concretaran esos ideales, se llevó adelante una serie de políticas en las cuales se consideró que en nombre de ese fin altísimo no importaban los medios, el fin justificaba los medios, y se puso en marcha una política donde la violencia fue un vector central. Y para responder específicamente a lo que vos preguntás, yo creo que va a haber una discusión durante siglos acerca de por qué ese proyecto tan bello en los ideales fracasó. Y habrá quien diga, las ideas de Marx eran brillantes, Lenin comenzó a deformarlas en parte, pero su proyecto aún era rescatable,
Y Stalin, en cambio, pervirtió el proyecto porque se trataba de un dictador paranoico, sanguinario, comparable a Hitler. Entonces, en esa explicación, Stalin es el responsable de los desastres del comunismo, en parte se salva Lenin y obviamente queda incorrupto Marx. Otros, en cambio, dicen que Stalin fue un dictador brutal, comparable a Hitler, no cabe duda, y que empeoró el proyecto político iniciado en el 17, tampoco. Ahora, muchos dicen, ojo que los aspectos dictatoriales del comunismo comenzaron el primer minuto del primer día con Lenin. Es decir, el proyecto de Lenin era una dictadura del partido que era la vanguardia de los trabajadores, y se pensaba que la dictadura del proletariado era la herramienta para construir una sociedad mejor. Y esto empezó desde el primer minuto del primer día. Ahora, De hecho destruyó, no, te decía que de hecho, y vos lo explicaste en las clases, destruyó Lenin una democracia embrionaria, muy precaria que había en Rusia de la mano de Kerensky, digamos, claro. Exacto, porque lo que se dice muy poco es que cuando se habla de la revolución de octubre, o digamos del 17, se olvida que en el 17 en Rusia hubo por lo menos dos revoluciones, la de febrero y la de octubre. En febrero había caído el zarismo y se había establecido, como vos decís, una democracia embrionaria. Había nacido un, Claro. un proyecto de democracia con un gobierno de coalición dirigido además por un socialista democrático que era Alexander Kerensky. Es decir, que cuando el comunismo toma el poder, no lo hace derrocando al zarismo. El zarismo ya había caído en febrero. Lo hace derrocando al primer gobierno cuasi protodemocrático de toda la historia de Rusia. Con lo cual, Lenin no estaría exento de críticas. Y para ser más polémico, y yo sé que con esto me gano muchos enemigos, pero digo, hay que plantearlo. Hay muchos que dicen, ajá, la primera opción, Stalin totalitario, salva a Lenin. La segunda opción, que dice, los males empezaron con Lenin, salva lo anterior. Y entre lo anterior está incluso Marx. Entonces la polémica ahí, que es para plantear y para pensar. No tengo la solución, pero sí es para pensar. ¿Pero cómo? Marx no tiene nada que ver, es decir, su desdén por la democracia burguesa, por las falsas libertades burguesas, por esa falsa democracia que planteaba la burguesía, la idea de que la violencia era la partera de la historia, la idea de la necesidad de liquidar la clase dominante, la malhadada idea planteada como una hipótesis, pero de la dictadura del proletariado, eso está en Marx. Y eso es inocuo, eso no tiene nada que ver con lo que pasó. Y ahí habrá quien diga no, porque el proyecto de Marx era un proyecto de un humanista del siglo XIX que planteaba la abolición del Estado y qué tendría que ver eso con la construcción del Estado totalitario. Pero habrá otros que digan, hey, no, lo que está escrito, y las ideas que acabo de plantear son fuertes, y que de ahí no pudiera salir un proyecto político de carácter autoritario, bueno, por lo menos es una idea que tenemos que discutir, y bueno, se ofenderán los que se tengan que ofender, pero esto es un tema para el que yo no tengo solución, pero sí tengo la pregunta, y creo que la pregunta es importante. Sí, acá Silvia Gómez nos dice, bueno, que el ideal que tenía el comunismo finalmente no se logró y siempre existieron privilegiados. Bueno, es verdad, porque digamos, siempre hubo una capa gobernante. En el fondo era como una utopía, más allá que uno no esté de acuerdo con lo de Marx, o sea, la igualdad a la fuerza, hay mucha gente que puede no estar de acuerdo, pero de por sí también era en el fondo una utopía. El tema es que, bueno, Mirá, la buena o la mala fe, no sé hasta qué punto se puede juzgar, digamos. Mirá, yo creo, a ver, alguien puede decir, yo no dudo de la buena fe del intelectual Marx, no dudo de eso, y eventualmente uno podría plantear que tal vez el ideal utópico, como vos bien decís, de Lenin, iba en el sentido de construir
una sociedad en donde eventualmente los rasgos autoritarios fueran transitorios, puede haberse pensado así, pero lo cierto es que esto fue lo que fue, y lo que fue una dictadura totalitaria de extrema izquierda, donde se liquidaron las libertades. Y bueno, a ver, no hacerse el distraído de las consecuencias del proyecto político que se puso en marcha me parece que no tiene mucho sentido. Entonces, digo, para concluir en este segmento, podríamos podríamos pensar el siglo XX sin hablar de un Stalin o de un Lenin. Yo creo que sería absurdo, y creo que para una persona de izquierda radical se trata de figuras de un tamaño monumental, y creo que para el historiador son figuras insoslayables de la historia del siglo XX. Desde la perspectiva de lo que pienso yo de mis ideas políticas, por bien intencionadas que eventualmente consideráramos que fueron esas ideas, si juzgamos sus resultados fueron monstruosos, y es difícil imaginarse que las consecuencias monstruosas que iban a venir no pudieran en parte preverse. Y de esto hay que hablar. Para cerrar, digamos, lo que sería la extrema izquierda, sí, digamos que la idea de dictadura del proletariado ya de por sí es una idea muy antidemocrática que iba a tener que terminar, creo, así. Pero bueno, hagamos la distinción, que lo que estamos hablando es de Marx como un intelectual, cada uno tiene su juicio de valor. En cambio, Lenin y Stalin ya son hombres de acción, que no sé hasta qué punto estaban guiados por la ideología, digamos, ¿no? Sí, y en el mismo sentido, digamos, si venimos un poquito más acá en el tiempo, hay otras dos figuras insoslayables en la extrema izquierda, que serían Mao en China y Fidel Castro. Otras dos figuras que de alguna manera tuvieron un peso enorme, no solamente en sus países, sino que su influencia fue universal. Aunque hoy nos parezca difícil de creer, durante décadas, en los 60 y una parte de los 70, el proyecto comunista distinto, aparentemente que iba en otras coordenadas, planteado en China por Mao, fue visto con enorme expectativa por una parte importante de la intelectualidad de izquierda, lo cual, digamos, nos remite a dos fenómenos, ¿no es cierto? Primero, digamos, sin apartarnos del objeto central de hoy, digo, qué notable simplemente hablando de la capacidad política. Estos hombres que su política le cambia la vida a millones de seres humanos. Si yo digo Lenin, Stalin, Mao, Castro, millones de rusos, de habitantes, hombres y mujeres de la periferia de Rusia, o eventualmente de China con Mao, o en Cuba y en América Latina, fueron influidos de una manera tremenda por la acción política de estos hombres. Y cuando en cada uno de estos casos, digo que en cada uno de estos casos, no digo que vos fíjate lo que estamos diciendo cuando uno dice la transformación de un país como China en un país comunista. Bueno, obviamente que existían condiciones objetivas que permitían entender que un experimento político de esta categoría, digamos, fuera puesto en práctica, un país que vivía en buena parte en la miseria. Pero digo, lo que pesa, digamos así, la muñeca política de un hombre, es decir, bueno, el destino de millones de personas en buena parte dependió de la voluntad de estas 4 personas que estamos citando. Y pensá en la política de América Latina, y pensá tangencialmente, además de lo que le pasó a los cubanos, y la influencia en América Latina de Cuba sigue sintiéndose hasta el día de hoy en distintas latitudes. Digo, vos fíjate lo que implica la sombra de Castro, es decir, la impronta, la fuerza del liderazgo, la capacidad política, la seducción, la mística, la magia política de estos hombres. Yo creo que
obviamente que sin ese señor, sin Fidel Castro, la historia de Cuba y la historia de América Latina desde los años 60 hubiera sido otra. Es decir, para bien o para Sí. mal, estos hombres dejaron una huella profundísima. Y de esto estamos juzgando hoy, personas cuya influencia cambia la vida de millones de personas durante décadas. Y hay que tener en cuenta, cuando hablamos de utopías y realidades, hay que tener en cuenta que si uno va a una de esas figuras que vos nombrás, el caso de Fidel Castro, si uno va a los diarios, a La Nación y a la prensa, diarios de Argentina, digamos, liberales o conservadores, saludaron la Sí, revolución de Fidel Castro de una manera como que, no digamos que festiva, pero lo apoyaron muchísimo los primeros 2 años, hasta que Castro toma la porque, postura de sumarse, digamos, al proyecto de la Unión Soviética. Castro fue elogiado por medios hasta conservadores, ni siquiera liberales, conservadores de sí, derecha, sí, porque sí, terminaba con la dictadura de Batista. Ahora, cuando toma la deriva del comunismo, incluso ahí, por ejemplo, Vargas Llosa, recién cuando pasa un caso Padilla en el año 69, creo, una cosa así, recién ahí toma distancia, porque hasta sedujo a pensadores bueno, que no tenían en principio una ideología clara y después terminan adhiriendo al comunismo, porque ya era clara en esa época la tendencia de Castro hacia el comunismo. Aún así, figuras que después se volvieron liberales, en principio estaban fascinadas por ese proyecto. mirá, mirá, yo creo, digamos, habría que poner este contexto. La situación de extraordinaria inequidad social, la increíblemente injusta vida social en la Rusia anterior al 17, en China, en buena parte de América Latina y en Cuba, eran tan enormes que hay que poner ese contexto. Es decir, cuando uno ve países en donde una pequeña minoría, a ver, una pequeña minoría de aristócratas eran dueños de una parte importante de toda la tierra de Rusia, y digamos, una pequeña minoría de aristócratas vivían como reyes a costa del trabajo y millones de Ujú. campesinos pobres durante siglos. Bueno, la injusticia era tan enorme que un proyecto que tendiera a buscar la igualdad y la libertad de quienes habían vivido en condición de siervos durante siglos, obviamente que despierta esperanza. Y en este sentido, ¿cómo no entender la expectativa que millones de latinoamericanos sintieron frente a la erupción de Castro, pensando, bueno, una satrapía lamentable como era la dictadura de Batista cae, eventualmente ahí surge un proyecto político que enuncia ideas de justicia y libertad. Bueno, ese enunciado primigenio obviamente que resulta seductor. Ahora, ahora, una vez dicho esto, yo creo que habría que, tomando la propuesta que vos hacés de trabajar sobre los intelectuales que juzgaron a esos líderes y esos proyectos, yo creo que ahí hay que hacer la diferenciación entre quienes se vieron seducidos por un proyecto de cambio que consideraron que venía a reparar situaciones de enorme injusticia y por eso lo apoyaron y a los cuales eventualmente podemos entender. Digo, eso habría que separarlo del mero y distinto intelectual filotiránico, que es un fenómeno que viene desde el fondo de la historia, desde Platón de Atenas, apoyando a los tiranos de Siracusa. Es decir, esto está muy estudiado por un intelectual brillante que se llama Mark Lilla, y él estudia cómo una parte importante de los dictadores de extrema izquierda y de extrema derecha concitaron el apoyo y la admiración de algunas de las mentes más brillantes de todo el siglo XX. Es decir, ya sabemos que el comunismo en sus versiones más extremas fue apoyado por un intelectual como Sartre, aún a sabiendas de los horrores que se vivían en la Unión Soviética o después en la China de Mao, y como vamos a ver después, un monstruo como Hitler contó con el apoyo del que algunos consideran el filósofo más brillante del siglo XX, que es Martin Heidegger.
Entonces digo, también claro. esto es para pensar, ¿no es cierto? ¿Cómo algunas mentes brillantes se dejan seducir por el gobernante autoritario? ¿Por qué? Porque la idea es, si yo pudiera susurrarle al oído la idea buena a ese que tiene todo el poder, el mundo podría cambiar. Bueno, pero la historia nos muestra desde Platón para acá que no va, y que los intelectuales que sirven a los tiranos en general fracasan, como fracasan buena parte de los tiranos, pero así como los tiranos se manchan las manos de sangre, los intelectuales que los apoyan no pueden hacerse después los distraídos como diciendo yo no tuve nada que ver. No, no, vos tuviste que ver porque pusiste tu saber al servicio de la tiranía y no te puedes hacer el distraído después. Y otro punto, bueno, hay un montón de cosas que se abren ramificaciones a esta charla que está buenísima, pero estaba pensando también cómo a veces se mide con distinta vara en la realpolitik, la misma, la misma política que uno puede juzgar tiránica, y me refiero a lo siguiente, cómo se midió con distinta vara a Cuba que a China por una cuestión de poder fáctico, porque uno veía, yo ayer veía la documental de Gaulle, cómo De Gaulle va en un momento y se abraza con Mao para hacer contrapeso a Estados Unidos. Lo mismo Nixon, que en su momento, cuando en plena Guerra Fría, va y hace una alianza con China. Cuando Bueno, China no tiene mucho que, no es muy distinto a Cuba en el aspecto de una dictadura de obvio, izquierda. claro, y vos, bueno, pero vos lo estás diciendo con todo, con todas las letras, Claudio, esa es la realpolitik. Maquiavelo no se hubiera asombrado. Sí, uno es Claro, fuerte, claro. y bueno, el otro es débil, y bueno, y entonces te arreglas con el fuerte, y dejar lo ideológico de lado, y tirar los principios de Sí, lado, porque el otro tiene mucha fuerza, y mejor arreglarte con él, y sí, y sí, y sí. sí. La, Sí, en la, cuanto a la, sí, en cuanto a los intelectuales que vos decías, sí, por un lado hay intelectuales que buscan, digamos, ser como, digamos, los escritores que acompañan al líder, y también hay algunos que tal vez se seducen por una cuestión de que ese líder les cae simpático. Hablo del caso de García Márquez con Castro, por ejemplo, que evidentemente, bueno, él tenía una idea medio como fantasía folclórica, ¿no? De lo que era Castro, porque no sí, creo que él avalara los crímenes, digamos, de Castro. no, no, yo lo que creo, Claudio, mira, trato de plantearlo de la mejor manera posible. Viste que hoy hizo un día muy lindo, tuvimos este lindo fin de semana largo, tan hermoso en Buenos Aires, todos paseamos, bueno, estuve dando vueltas por distintas arterias de la bella Buenos Aires. La ciudad es bellísima, ahora es impactante el mar de pobreza que la circunda y que la rodea y que la atraviesa. Y voy a esto, Claudio, me parece que a veces no es la simpatía por Castro, sino la antipatía por la América Latina tan injusta en la que se vive. Y entonces el deseo de transformación social es tan grande. Sí, sobre todo en Centroamérica, digamos. Se cortó, a ver si podemos enseguida retomar. Yo creo que enseguida vamos a seguir, porque ahí está, Ahí está, enseguida. Sí, ahí está, sí, ahí está. fue Ahí un está. cortecito de un chico. Sí, Sí, un sí, cortecito, te chico. entendía No, lo, te entendía lo que me decía de sí, las sí, sí, inequidades. Sí, sí, es el horror frente a la desigualdad y la miseria lo que lleva a decir, bueno, a ver qué pasa si este hombre intenta un cambio y bueno, y a veces hay esperanzas desmedidas en tiranos que muestran que son tiranos. claro, bueno, él hacía el contraste también con Colombia, ¿no? De su tierra, que la verdad Bueno, que las inequidades por eso, salen a por eso todos iba. lados, sí, sí, A claro. eso iba, a la miseria que se ve tan fuerte en tantas partes del mundo, y sobre todo en nuestra América Latina, el continente de la desigualdad, que probablemente es lo que inspiró en los 60, en los 70, tantos muchachos que uno puede entender que en su corazón anhelaran un cambio y un cambio hacia una sociedad más justa, pero lo que decimos siempre, sí, pero la política no es simplemente los fines,
o son los fines y son los medios, ¿no es cierto? Sí, Y en ese finalmente sentido, todo. Sí, 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 decime. no digo que, me iba a ir para el otro lado, ¿no? Porque, digo, hay un fenómeno simétrico y contrario, que es que, y por eso hago todas las salvedades del mundo, si yo dijera, si yo fuera un hombre de extrema derecha, postularía como hombres del siglo XX a Mussolini y Hitler. Entonces, Ujú. lo primero que decimos, se trata, sobre todo en el caso del austríaco que lideró Alemania, se trata de un monstruo, un chacal, un criminal con las manos bañadas de sangre, una figura monstruosa en la historia, digamos, uno de los tiranos más sanguinarios, más brutales, más bestiales, más condenables de la historia. Eso dicho sin atenuantes. Ahora, Sí. ahora, no, lo que digo es, se trató Una de dos sola. figuras. Sí, Dale, sí. dale, dale. No, una sola cosa te quería decir, que cuando vos hablabas de la comparación Hitler-Stalin, que fueron dos monstruos seguramente, la diferencia tal vez, no tanto con Stalin, porque bueno, Stalin ya de entrada empezó a aniquilar disidentes, bueno, la diferencia tal vez entre el comunismo y el nazismo es que ya, digamos, el nazismo ya de entrada no tenía ningún propósito bueno, sino aniquilar razas, digamos. En cambio, el comunismo tenía un ideal que, bueno, que fracasó, pero que el ideal no era necesariamente malo, ¿no? Me parece que ahí está un poco la diferencia entre esos dos movimientos Bueno, totalitarios, ¿no? está perfecto lo que decís, o sea, digamos, vos y yo somos demócratas, desde nuestra perspectiva de demócratas condenamos las dictaduras y, y una vez dicho eso, la diferencia que vos señalás es la que muchas veces se ha planteado en el siglo XX. Se ha querido decir, bueno, si Lenin, Stalin, Mao, Castro pueden haber actuado con violencia y de un modo dictatorial, pero los anhelaba, digamos, los guiaba un anhelo de cambio atendible. El fin que anhelaban era tan importante, tan valioso que valía la pena hacer la prueba de hacer lo que hicieron. Y se contrasta, y vos lo decís bien, con digamos, la dictadura, sobre todo en el caso nazi, en donde uno ve la monstruosidad desde su mera enunciación. Es decir, bueno, ahí no hay sino un proyecto racista, clasista, desigualitario, violento, brutal. Es decir, ahí no hay ni siquiera fines que podamos considerar elogiables, aunque, y esto es lo que vale la pena plantear, no hay que perder de vista, y por eso yo creo que este puede ser un rasgo interesante de la charla de hoy. Yo le digo a mis alumnos muchas veces cuando empiezo a hablar sobre historia política del siglo XX, mire, nosotros que vivimos en esta época nos encontramos con el modelo terminado. El siglo XX ya terminó, nosotros ya tenemos el diario, digamos, tenemos la historia del lunes, el libro de historia del lunes, por no decir el diario del lunes, y nosotros ya sabemos lo que pasó. Pero si miramos para atrás, no hay que olvidarse de este punto. Millones de hombres y mujeres en todo el mundo y en Argentina también, y cómo millones de hombres y mujeres fueron fervorosos partidarios de Lenin, de Stalin, de Mao, de Castro, así como millones de personas en el mundo fueron fascistas convencidos. Les encantaba lo que hacían Mussolini y Hitler, y no porque no sabían, no entendían, no habían comprendido, no se daban cuenta, no percibían. No, eso es mentira. Percibían perfectamente que estaban forjando dictadura de extrema derecha y les encantaba. Entonces, esto hay que decirlo. Millones de hombres y mujeres fueron comunistas convencidos que podrían eventualmente no saber algunos detalles, pero sabían lo sustancial de lo que pasaba. Y millones de hombres y mujeres fueron en los años 20, 30, 40
y después lo siguieron siendo, pero a escondidas, fueron fascistas convencidos, que apoyaron decididamente a los Mussolini y Hitler. Es decir, no nos olvidemos de eso, no fueron solamente los fenómenos totalitarios Lenin, Castro, no, o Adolfo y Benito, no. Fueron millones de personas que querían eso. Entonces, de hecho, llegaron por el voto, digamos. Por eso digo, fueron derrotados en la guerra, pero millones de personas hubieran querido que eso ganara. Y, digamos, abandonaron esas ideas porque fueron derrotados en la guerra. Ojo con el punto, porque esto nos hace pensar lo que pudo haber sido la historia del siglo XX y lo que podría ser hoy la historia del mundo, si el resultado de la Segunda Guerra Mundial hubiera sido otro. Porque, digamos, yo esto se lo escuché muchas veces a Lori Sanata, el gran intelectual italiano, ¿no es cierto? Una cosa, digamos, una apostilla, un llamado a pie de página. Vos sabés que acaba de salir, no lo leí todavía, pero sí es su argumento central, se lo he escuchado a este intelectual italiano. Lo que este hombre dice es, mira, la cultura comunista fue importante, pero en el caso de Castro fue en algún punto una capa que se apoyó sobre otra cultura, según Sanata, sobre la tradición cultural de la colonia española y las ideas del organicismo católico, de una sociedad pensada como un organismo, con una cabeza que es el rey, con una sociedad dividida en organismos que forman parte de un organismo mayor, es decir, una visión corporativa, autoritaria, de una sociedad como un cuerpo, donde cada uno ocupa un lugar, y una sociedad austera, como era, por ejemplo, las misiones jesuíticas, donde los indios hacían lo que los jesuitas decían, pero todo el mundo tenía su mendrugo de pan, etcétera, etcétera. A lo que voy es, lo que dice Sanata es una teoría, es la cultura tradicional de la cosmovisión católica instilada por 3 siglos de dominación colonial española en América, es la base cultural con un muy fuerte tinte autoritario, sobre la que luego se apoyó el comunismo en Castro. Por eso él titula su libro... Castro era jesuita, creo, sí. Castro, claro, por eso fue educado por los jesuitas, entonces Sanata titula su libro sobre Castro, polémicamente, obviamente, el último rey católico. Lo quería decir, lo dejo dicho ahí. Y a lo que voy acá es... está bien que pensemos esto. Ojo, que Sanata cuando habla de Italia dice, ¿por qué Italia hoy es una república democrática? Bueno, sustancialmente porque perdió la Segunda Guerra Mundial. No fue la convicción de una mayoría de italianos la que decantó en esa república, sino que si esa convicción existía, que sí existía, porque Italia era una monarquía constitucional antes de la llegada de Mussolini al poder, lo cierto es que desde la llegada de Mussolini al poder en 1922 y por 2 largas décadas, no todos, por supuesto, pero una parte muy importante de la sociedad italiana, se mostró bastante favorable a Mussolini y su proyecto, que desde el principio fue un proyecto autoritario, y una parte de la sociedad italiana no le hizo asco. Y recordemos que en las más diversas latitudes y en las figuras aparentemente más insospechadas, Mussolini despertó una admiración global, que ahora, por supuesto que está tapada porque tenemos el libro de historia del lunes, pero ese señor que contra todo pronóstico llevaba, es decir, invertía el camino iniciado por el mundo desde la Revolución Francesa de 1789, que aparentemente conducía por la vía del progreso del mundo hacia una sociedad de libres e iguales donde se expandían los principios de libertad e igualdad y la construcción de repúblicas o monarquías constitucionales basadas en principios democráticos y liberales, digamos así. Eso parecía inconmovible. Cuando Mussolini mostró que él podía revertir ese rumbo de la historia
retrotraer a Italia hacia un gobierno de tipo autoritario, y eso contando con enorme apoyo popular, esto fascinó a buena parte de las derechas de todo el mundo, a los que les encantaba que se pudiera destruir la democracia y construir una dictadura de derecha con apoyo popular. Millones de hombres y mujeres querían eso. Entonces está bien recordarlo. Ojo que eso no siguió adelante, aunque se impuso durante finales de la década del 30 y una parte de la década del 40 en Europa. Ese proyecto político autoritario de derecha, que contaba con un enorme apoyo en distintos lugares del mundo, terminó fracasando porque impulsó una guerra, lo que hoy conocemos como la Segunda Guerra Mundial, y la perdió. Y las democracias le ganaron, aliadas con el comunismo ruso, la guerra a los fascismos. Pero si la guerra hubiera sido con otro resultado final, ¿quién te dice a dónde hubiera ido el mundo? Lo que quiero decir es que no nos hagamos los distraídos cuando vemos los liderazgos extraños que surgen en los sitios más inesperados a principios del siglo XXI. Ojo que el mundo es el que es, y la gente muestra la simpatía por lo que muestra en el siglo XX. Atención con eso, no nos olvidemos. Claro, y la adhesión que tuvieron Mussolini y Hitler, sobre todo uno lo ve en Hitler, películas que se pueden ver en cualquier lugar, las multitudes como como les iban a clamar. O sea, no fue solo un fenómeno de un acto electoral, digamos, como perdido en las tinieblas, sino que era una manifestación activa de apoyo. No eran, como decíamos alguna vez, dictadores que ante la gente, que mucha gente sí tenía miedo, era pasiva, pero no, contó con la participación activa de muchísima gente, una vez ya llegados al poder. Mirá, a veces, una vez le escuchaba a un profesor, y esto lo digo con simpatía por el pueblo austríaco que está exento de esto que voy a decir ahora, pero a veces se lo escuché a un cientista político que decía, muchas veces Austria se presentó ante el mundo como la primera víctima del nazismo, porque el Anschluss, la unión de Alemania y Austria, lograda por Hitler, habría impuesto la dictadura del estilo nazi sobre Austria. Ahora, decir eso y ver las imágenes de la llegada de Hitler a Viena, la verdad es que no pega mucho, porque cuando uno ve a miles y miles de hombres y mujeres con cara de fascinados con el brazo derecho en alto, recibiéndolo a Adolfo, uno diría, mirá, ahí mucha animadversión por el fenómeno no parecía haber, más bien lo contrario, ¿no es cierto? Lo que digo es, está bien recordar esto, ojo que hoy estamos hablando de estas figuras, pero estas figuras en parte adquirieron la posición que adquirieron porque lograron conseguir el apoyo de multitudes en muchos países del mundo. ¿Y cómo consiguieron, digamos, dominar la mente con el concepto de obediencia? Vos sabés que estuve viendo el otro día también una biografía, lo voy a buscar, es de un escritor y artista también, pero más que nada escritor y que filmó también películas, que nació en Argentina, muy poco tiempo estuvo acá, después se fue a vivir a Rusia y terminó viviendo en Francia, que él cubrió todo el juicio a Eichmann. Y él, o sea, fue todos los días, tomó nota del juicio, y dice, Eichmann estuvo impávido escuchando todos los testimonios, todo el juicio. Un solo momento se puso colorado y pedía perdón y clemencia fue cuando llegó el presidente del tribunal y no se puso de pie. Entonces dice, perdón, el único momento en que cambió, perdón, en que cambió la fisonomía fue cuando no pudo escuchar para ponerse de pie cuando llegaba el presidente del tribunal, una cuestión de la obediencia hasta lo enfermizo, hasta lo... Ya que parece como si fuera una exageración, pero que fue así, digamos. Claro, ahora me parece, Claudio, que ahí vos das en una clave, es decir, efectivamente, estos líderes concitaron admiración, concitaron obediencia,
Pero ahí me parece que lo que tenemos que incorporar, si uno hiciera un estudio detallado del fenómeno, es, bueno, ¿a través de qué factores lograron esto? Y uno podría decir, ahí pesó, digamos, el clima intelectual y cultural, es decir, las tradiciones autoritarias que existían en Europa, las tradiciones de antisemitismo que existían, el clima de irracionalismo romántico, sobre todo las versiones más autoritarias del pensamiento nacionalista, y ese cóctel, ¿no es cierto?, de nacionalismo, victimismo, visión dicotómica de la historia, irracionalismo, darwinismo social, teoría de las élites, es decir, ahí confluyeron toda una serie de vectores ideológicos que nos permiten entender el clima de ideas o a través de qué mecanismos intelectuales estos líderes consiguieron aceptación, presentándose como hijos del pueblo que iban a guiar a ese pueblo-nación hacia su liberación, considerándose víctimas injustas de maquinaciones perversas, los tratados de Versalles como una terrible inequidad, o digamos, los mitos, digamos, la conspiración judía, la conspiración masónica, las potencias ricachonas que querían oprimir a la pobre Alemania, el rol de Alemania como víctima, el pueblo sometido injustamente por el inicuo Tratado de Versalles, es decir, toda una serie de elementos que, bueno, que permitieron que un discurso, por otra parte, muy extremista, bueno, contara, sin embargo, con la quiesencia de millones de personas que consideraron que tenía sentido seguir una persona que enunciaba estas palabras. Sí, para completar el abanico de la ultraderecha, yo pondría también por su importancia a Francisco Franco, por la cantidad de años que gobernó en España. Ya venía, bueno, el tema de la falange antes, que él toma muchas de esas ideas, pero digamos fue un líder también de enorme predicamento y que bueno, que se reunió con figuras de la política argentina, incluso, bueno, él recibió a Eva Perón en su momento. Ayer vi también en esta documental, vuelvo a decir, de Gaulle, en un momento también lo va a ver a Franco, que mucha gente está desorientada, cómo va a ver a este líder ultra autoritaria, pero hay que recordar que 40 años gobernó a España a mano firme y digamos que hubo quienes incluso rescataron la parte económica, si bien España fue un país muy atrasado al lado de Europa, digamos, es increíble también cómo pudo mantener el liderazgo durante tanto tiempo, digamos, desde la ultraderecha, ¿no? Creo que es un líder que hay que Mirá, tener también en cuenta. mirá, creo que justo estoy apoyando el celular sobre una serie de libros. eh, Mm. Uno, mira, sostiene el cable, el libro se llama Entre Franco y Perón, y cuenta el exilio de los españoles que huyeron en la época de la Guerra Civil hacia la Argentina. eh, y lo que iba a este punto, creo que señalás muy bien que así como en la extrema derecha son insoslayables las figuras de los dos dictadores del fascismo clásico, que en su momento, como decíamos, fueron vivados por millones. El caso de Franco también merece una reflexión, porque vos fíjate que Franco fue capaz de extender una dictadura de extrema derecha en el corazón de Europa hasta prácticamente mediados de los 70, es decir, cuando desde hacía décadas, o sea, desde el 45, o sea, 30 años más después de la caída de los fascismos en Europa, digamos, España seguía siendo con Portugal, hasta, digamos, hasta meses antes de la caída de Franco, de la muerte de Franco, digo, Portugal y España eran esa rara avis que quedaba en Europa Occidental,
y en ambos países la oleada de las ideas de la ultraderecha se prolongó hasta fines del siglo XX. Y lo que habitualmente se dice es, si España fue, como todos parecen leer retrospectivamente cuando miran la historia del siglo XX, el partido previo antes de la Segunda Guerra Mundial, donde España se partió en dos, entre la España de los que creían, la España que creía en la República, en la Constitución, ideas democráticas o ideas de izquierda, y la España tradicional de la derecha, que veía todo eso que sonaba, digamos, república, digamos, libertades individuales, gobierno democrático, idea de izquierda, era visto como literalmente obras del demonio. Bueno, ese partido ideológico, esa guerra ideológica, Nolte, el historiador alemán muy polémico, habla de la época de la Guerra Civil Europea, 1917-1945. España vivió el partido previo a la Segunda Guerra Mundial, y en España ganó la Guerra Civil la extrema derecha. Y lo que se dice de Franco es que Franco fue un líder político durísimo, sanguinario, porque la guerra civil, con responsabilidad de ambas Españas, pero ahí hubo un auténtico baño de sangre, un hecho terrible, monstruoso de la historia española. Se calcula por lo menos 500.000 víctimas, algunos hablan de 1.000.000. El punto es, Franco fue un hombre, y esto lo reconocen hasta sus adversarios más severos, fue un dictador de ultraderecha y fue un hombre de una gran habilidad política. Fue un hombre que supo llegar al alto mando de las Fuerzas Armadas, tomó el liderazgo de la España rebelde desde una posición de derecha desde el 36, supo ganar la guerra civil de una manera crudelísima, y luego supo coquetear con el fascismo cuando el fascismo estaba fuerte y retirarse a tiempo cuando las aguas y las corrientes cambiaron, y supo leer que el mundo después del final de la Segunda Guerra Mundial dejaba el antagonismo fascismo-antifascismo, y lo que nacía era otro antagonismo entre el mundo democrático y el mundo comunista, y jugando con la división de la Guerra Fría, Franco hábilmente se acercó de a poco a los Estados Unidos y consiguió, mostrando su feroz anticomunismo, sobrevivir y morir en la cama. Y sin duda se trató de un dictador cruel, crudelísimo, brutal, sanguinario, pero como en todos los casos que hoy citamos por diestra y por siniestra, se trató de un habilísimo político, de un político de una enorme capacidad que le permitió prolongar las ideas más rancias hasta el momento de su muerte en la camita, como un viejito, como un anciano que seguía dominando, como lo hacía desde fines de los años 30, a España con puño de hierro, en un hecho singular de la historia de Europa, del que afortunadamente España salió. Acá estoy tratando de leer los mensajes. Bueno, Rosita Bunchi te manda, habla genio, te manda mensajes. Gracias, Rosa. Te saludo. Y después Néstor dice, Franco fue muy hábil en su postura, que pensó siempre en España por sobre todas las cosas, y lo que no le correspondía, le favorecía a España lo desechaba. Yo creo que bueno, que a España le fue mucho mejor después sin Franco, que de ser un país muy atrasado pasó a incorporarse a Europa, digamos, era un país que estaba fuera de Europa. Yo tengo testimonio de gente que iba y la veía, sobre todo en el interior de España, como un país de 2 siglos atrás, y uno después va a España ahora, digamos, o hace del retorno a la democracia, y es un país moderno. O sea, ahí un poco está también en ver qué es lo que cada uno entiende por defender la esencia de un país, Mirá, ¿no? Ese es mi punto de mirá, vista. Claudio, volvemos a nuestra perspectiva. Nosotros
no ocultamos que ambos somos demócratas, y entonces Ujú. lo de la España de Franco, o sea, la dictadura de Franco fue una dictadura durísima que provocó Ujú. sufrimiento durante décadas a millones de españoles, y yo creo que no hay nada para reivindicar, yo no reivindico nada. Ahora, eso no implica reconocer que Franco era un dictador habilísimo, era, como Ujú. todos los personajes que hasta ahora citamos, era un hombre de una habilidad política proverbial. Sí, sí, sí. Sí, yo por último, bueno, recordaba vez pasada la Colmena, la película que fue justamente, que creo que Sacristán es el actor principal y habla de esa época y uno lo que ve es un oscurantismo total en las costumbres, en el miedo de la gente por no hablar de más, el Pero ocultarse, o sea, Claudio, era un país, es como que... Ujú. Sí, sí. España con, no, España con Franco era un país ultra reaccionario, era un país que parecía vivir en el siglo XX con remanente de la Edad Media, o sea, era una sociedad horrible en comparación Ujú. con las sociedades de los países vecinos. Es decir, vos pensás que Francia tenía, sí, digamos, Francia era un país vecino, era por entonces, digamos, en los 60, en los 70, una democracia modelo, donde el pueblo vivía mucho mejor que en España y mucho más libre, y lo mismo Italia, que Ujú. había cambiado mucho, y lo mismo buena parte de Europa Occidental. España Ujú. era una triste provincia de Europa, dicho metafóricamente, que mostraba una cara vetusta, reaccionaria, Ujú. espantosa, espantosa. No, 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 yo no creo que no hay nada para reivindicar ahí, nada, Sí, no, de nada. hecho creo que creo que ni la derecha más dura se No, referencia a Franco, digamos, en la época actual, digamos. bueno, algún viejito después de algunas Sí, copas larga, digamos, no, digamos, sí, grupo muy, sí, un grupo de Vox puede llegar a ser, pero muy, muy minoritario, y, digamos. pero me parece, no, me parece que España ha sabido evolucionar bien y que tiene un péndulo normal de toda democracia del mundo entre gente conservadora y gente más de izquierda, democrática, como en cualquier democracia que en el mundo ha sido, ¿no es cierto? Creo que España ha dado una prueba excelente de cómo se puede cambiar y cambiar para bien. Y siempre citamos los Ujú. pactos de la Moncloa y la evolución política admirable de la España de los 80 y de los 90 y de principios del siglo XX. O sea, España ha cambiado y se ha transformado en una democracia de las buenas de Europa Occidental y bienvenido sea y admiramos ese buen cambio de la madre patria. Ujú. Bueno, y José ahora Luis, vamos, sí, para vamos, cerrar, vamos, sí, no, justamente te decía, no, digo, para vamos, cerrar la ultraderecha y la sí, ultraizquierda, ¿vos pensás que alguno de estos personajes tienen alguna vigencia en el sentido? Bueno, yo creo que el único, digamos, que muy presente está es Mao, pero a través de una transformación enorme, porque China hoy es todo lo contrario, digamos, es una dictadura comunista, pero digamos que la referencia a Mao, digamos, digamos, no tiene mira, mucho que ver con lo que pasa ahora, digamos. no, a mí me da la sensación de que si bien es cierto que seguirá, es el trabajo de los historiadores, revisar la historia permanentemente, yo creo que, como se dice, hay una frase italiana, ¿no es cierto? La historia fatto i conti, digamos, ya la historia hizo las cuentas con estos muchachos y creo que sin perjuicio de que en el futuro los historiadores podrán podrán merituar con criterios diversos el pasado, lo cierto es que difícilmente el transcurso del tiempo permita modificar las circunstancias centrales que tienen que ver eh, con líderes políticos que en aras de proyectos diversos privaron a millones de personas de su libertad, los sometieron digamos, a regímenes de un autoritarismo extremo y en varios de los casos que hoy mencionamos, de un modo crudelísimo, yo creo que ahí hay poco para rescatar. Ahora, y con esto empezamos, no habrá historia del siglo XX
que pueda prescindir de estos nombres. Estos nombres, para bien o para mal, son centrales para entender una parte muy importante, pero muy importante, de la historia de los años 1900. Por eso los mencionamos. Ahora decía, para encontrar la parte luminosa, porque la hay, uno podría decir, bueno, pero estos dictadores que podemos, y lo hacemos, criticar desde una perspectiva ética, moral, no se llevan, sin embargo, el premio a el hombre del siglo XX, o la persona, digamos, más democráticamente, la persona del siglo XX, sino que yo creo que afortunadamente, y no casualmente, al menos mis candidatos al premio de la persona del siglo XX se la llevan los que derrotaron a estos anteriores, ¿no es cierto? Y entonces vamos a estas otras figuras. Yo creo que es candidato clarísimo, y si no gana, pega en el palo al título del hombre o la persona del siglo XX, en la figura de Winston Spencer Churchill. Churchill es una figura monumental. Un hombre que digamos, que llega al poder y es primer ministro de Gran Bretaña varias veces, y que guía a su país victoriosamente en la Segunda Guerra Mundial, y que además se toma un rato de tiempo libre para ganarse el Premio Nobel de Literatura. Es decir, bueno, este muchacho me parece que juntó pergaminos para poder ser considerado el hombre del siglo XX. La figura de Churchill, el otro día leía un reportaje a un historiador húngaro, y este hombre decía, probablemente Churchill salvó la civilización occidental, o sea, así como lo estamos mencionando, es decir, probablemente si este hombre no se hubiera plantado y tomado el timón de Inglaterra a principios de la Segunda Guerra Mundial, hubiera plantado cara a Hitler, y hubiera arengado a su pueblo en esos discursos que, te digo, Claudia, hacé la prueba, lo escuchás, se te pone la piel de gallina, Es decir, hay que escuchar a este tipo, digamos, en el Parlamento, hablándole al país, diciendo, señores, afrontamos una prueba difícil, bueno, vamos a pelear, vamos a pelear. Frente a esta monstruosa tiranía no nos vamos a rendir, vamos a pelear en cada playa, vamos a pelear metro por metro, vamos a pelear calle por calle, nunca nos rendiremos. Digo, te pone la piel de gallina decir, che, este es el líder de mi país que está diciendo, vamos a pelear, no nos vamos a agachar frente a estos tipos, le vamos a pelear a como sea, decir, bueno, y el famoso discurso de esta idea. No, te decía, ahí es donde solo está el tengo sello para de hombre, ofrecer. Sí. Sí, solo tengo para ofrecer, está dicho en distintos, lo escuché y lo leí en distintos órdenes, solo tengo para ofrecer sangre, sudor y lágrimas. Bueno, viejo, qué líder, plantándose y diciendo de su pueblo, sí, ahora viene una prueba feroz, sangre, sudor y lágrimas. Pero claro, vos escuchás a un líder decidido decir, bueno, yo a este lo sigo, vamos a pelear. Y digo, acá hay que pensar, decir, el portento, porque lo que hicieron las armas alemanes es increíble, y se estaban comiendo toda Europa y amenazaban, claro, con dominar el mundo. Bueno, y esta isla se plantó y dijo, no, acá no. Entonces, a ver, son imperialistas, digamos, las Malvinas, eso está muy mal, todos lo sabemos. Ahora, amigo, había que plantarse en ese momento frente a la Alemania nazi, decirle que no, y escuchar a este tipo, y es como vos estabas diciendo recién, ese es el hombre. Bueno, el pueblo estaba ahí, pero Chamberlain no era Churchill. Chamberlain transaba, no, te doy un poquito, bueno, no. Es decir, siempre le digo a mis alumnos que miren esa foto clave de la historia del siglo XX, que es la reunión de Múnich en 1938, cuando
Hitler pedía los Dardanelos, pedía una parte digamos, sí, pedía los Dardanelos, pedía todo, pedía media Checoslovaquia, denme más. Y bueno, entonces para tratar de evitar los Sudetes pedía, no los Dardanelos, los Sudetes pedía, esta es la noción geográfica. Hitler pedía una parte de Checoslovaquia y reúne para tratar de evitar la guerra, se reúnen en Múnich con él, el primer ministro francés Daladier, el primer ministro inglés Chamberlain, Mussolini, el duce italiano, y el Führer. Y vos tenés que ver la foto de esa reunión. Es impactante porque vos ves la foto y ves a los dos demócratas muertos de miedo, digamos, mirando la cara de los otros con sus cascos, sus entorchados, sus uniformes raros, con cara de nos comemos crudo estos dos tipos, y le entregaron una parte importante de Checoslovaquia para tratar de evitar la guerra, ¿no es cierto? Claro, sí, Y sí, sí. esta foto, yo siempre le digo a mis alumnos, muchachos, esa foto enseña mucho. De hecho, fue una de las lecciones diplomáticas del siglo XX, es decir, bueno, la política del apaciguamiento, estos dos bravucones, estos dos patoteros, se están comiendo toda Europa y vos seguís entregando, bueno, un poquito de esto, un poquito de Austria, un poquito de Checoslovaquia, así no hacer la guerra, y el tipo seguía. Entonces la famosa frase de Churchill, que era un genio, ¿no es cierto? Churchill le dice en el Parlamento a Chamberlain, tenías para elegir entre el deshonor y la guerra, ¿no es cierto? Y le dice, elegiste el deshonor y tendrás la guerra. Era un literato brillante, era un político extraordinario, un tipo que en un discurso te dice esto, ¿no es cierto? Y además tenía razón, es decir, no le entregues nada. ¿No ves que es un dictador brutal? Cuando más le des, cuanto más blando te vea, va a ir por más. Y esto lo que enseña es, hay un momento que al patotero hay que decirle, no, querido, no transo, y voy a la lucha, no quiero la guerra, pero si me obligás, voy, porque no te voy a dejar avanzar. Bueno, y este fue Churchill, decir, no, se acabó, no, nos plantamos, no, esto no sigue, pero además no es solamente la actitud de plantarse, sino dirigir la guerra, y bueno, y ahí este hombre ha sido magistral. Y es importante decir esto, Churchill era un hombre muy antipático, era un hombre, un conservador, muy de derecha, que incluso durante la primera época de Mussolini no lo veía con malos ojos, que como muchos en la derecha inglesa miraban el fascismo como un fenómeno que podía servir como un tapón, veían está el monstruo comunista ruso, bueno, ahora vienen estos deleznables fascistas, pero son muy de derecha y odian el comunismo, y el subtexto de todo esto era, mira, si se matan entre ellos, dale que va, en fin. Es decir, la idea es una derecha impresentable, pero son muy anticomunistas, bueno, tal vez sirvan como un tapón contra el monstruo ruso. Es decir, Churchill formaba parte de una élite de derecha inglesa bastante controversial, como se dice, en muchos aspectos, y probablemente muchas de las ideas de Churchill proimperialista, un hombre que quería esa Inglaterra expandida imperialmente, un hombre muy cerrado en varios planos, pero un hombre al que las paradojas del destino transformó en un campeón de la democracia. Este hombre que como conservador probablemente viera la democracia como una especie de mal menor, decir, bueno, me resigno a que llegó esto, pero no fuera muy ardientemente partidario del gobierno del pueblo, ¿no es cierto? Tiene, como muchos otros en la derecha en el siglo XX, frases despectivas con relación a la democracia, pero la historia es la que fue. Hubo un momento en que la democracia inglesa se plantó y dijo, bueno, basta, nos plantamos y te vamos a pelear. Y en este punto, hay que decirlo, se formó un gobierno de coalición con los conservadores, los laboristas, fuerzas menores en el Parlamento, y dirigidos por Churchill, ese país emprendió la política para detener al fascismo y finalmente terminó ganando la Segunda Guerra Mundial. Amigo, Ujú. qué, Y lo que, qué, sí, qué lo que sí, político.
Y lo que es increíble es que después perdió las elecciones, es un hecho que siempre está citado y que a mismo de Mirá, Gaulle le llamaba muchísimo la atención. Dijo, ¿cómo bueno, es que, habiendo sido, mirá, ganó la guerra y perdió después las elecciones? Es un hecho, bueno, que siempre fue llamativo y lo que habla de la vida de la democrática, digamos. claro, porque mira, Claudio, vos es que en este sentido, me parece que si el pueblo inglés tuvo algún momento luminoso en su historia, fue más o menos por esa época. Primero porque pelearon valientemente y le ganaron a los nazis con la ayuda de los 20 millones de rusos muertos, de los americanos y de los muchos que pelearon de distintos países, sí, pero pelearon bien. Pero además, el pueblo inglés hizo algo que es en ese punto solo para sacarse el sombrero. El hecho es, Churchill era, después de la Segunda Guerra Mundial, el ídolo político del mundo. Es decir, bueno, el político que, mira, no era un demócrata muy convencido, pero cuando hubo que pelear en favor de la democracia, lideró la lucha y ganó. Y fue un campeón, el campeón que la democracia necesitaba. Bueno, salud por eso. Ahora bien, en un hecho extraordinario y que decía, habla bien del pueblo, el pueblo inglés. El pueblo inglés, después de la Segunda Guerra Mundial, va a elecciones. Claro, y la elección estaba Churchill, que era el que era ese viejo conservador, no muy dispuesto a cambios sociales progresistas, ni mucho menos. Y del otro lado estaban los laboristas, que impulsaban políticas de estado de bienestar, como en distintos lugares del mundo, Perón acá, los socialdemócratas en Escandinavia, los demócratas de Roosevelt en Estados Unidos, estaban poniendo en práctica. Bueno, el pueblo inglés, ¿qué pensó? Winston, en la guerra fuiste un campeón, pero ahora viene la paz. Y ahora quisiéramos nosotros, el pueblo que peleó y ganó, lindas casas, un buen pasar, protección social. Esto vos no lo vas a hacer. Vos sos el viejo conservador, bastante reaccionario que siempre fuiste. Prefiero en este caso, voto a Attlee. Y Clement Attlee, el líder laborista, llegó al poder. En una elección sorprendente y que habla muy bien de un pueblo que fue pensante en ese momento. Después volvería Churchill al poder, digamos, después ganó otra elección. Sí, sí, sí. Pero lo que es genial, es la anécdota que yo le contaba ayer a algunos alumnos en un audio, que se le atribuye, se non è vero e ben trovato, como dicen los italianos, si no es verdadera, está bien encontrada la frase. Parece que cuando fue esa elección, la mujer de Churchill estaba en el palacio despotricando, es decir, puede ser que este pueblo que acabas de liderar a la victoria es llamado a las urnas y te vota en contra. El pueblo votó por el otro, digamos, habiendo sido vos el líder que ganó la guerra. Y se dice que en esa circunstancia, frente a la derrota, Churchill miró a la mujer y le dijo, para eso hicimos la guerra. Caramba, si es verdad, Claudio, me saco el sombrero, chapó. Ah, amigo. Sí, señor, para eso hicimos la guerra, esto es la democracia. Bueno, esta vez la gente pensó que tenía que ir la oposición al gobierno. Bueno, la frase es extraordinaria, extraordinaria. Un chiste, Acá digamos, Néstor un chiste, sí. un chiste, Sí, un no, chiste bueno. y un chiste se le atribuye a Churchill entre muchas frases. Parece que estaba en una reunión social, un poquito chispeado, había tomado, entonces estaba hablando con otra política famosa en Inglaterra, y estaba medio achispado, y la mujer lo mira y le dice, Churchill, usted es literalmente insoportable. Si yo fuera su mujer, le pondría veneno en la copa. Y Winston la mira y le dice, si yo fuera su marido, la tomaría. Sí, sí, buenísima. Es Ahí genial, es genial, la cuenta es del genial, periodista es genial. italiano, el periodista italiano la cuenta que yo mencioné varias veces, que escribió un libro, bueno, Indro Montanelli. Montanelli. Sí, y él Montanelli. No, transcribe eso fue tal cual. era un muchacho brillante. Bien. Humor Ahora inglés, bien, como quien dice. no, Escúchame, José no, Luis, no, sí,
Sí, Sí, no, dale, dale. nada más Néstor agrega acá, vale la pena ver la película Darkest Hour. Darkest Hour dice, bueno, Claro, no, bueno, sí. Bueno, que eh, Gary Oldman hace una composición brillante. La hora más oscura, la película es brillante. Y digamos, sí, yo sí, vi dos películas de Churchill, sí, me acuerdo de esa. La hora más oscura es una película excelente. Gary Oldman es genial, es genial. Y digo, me parece que está bien hacer esta mirada a todos los aspectos, a la luz y a la sombra, ¿no es cierto? Es decir, Churchill que era un hombre perfecto, sin falta, no, no, pero era una figura política extraordinaria, con defectos, con fallas, con errores, con muchas cosas que podríamos reprocharle y le reprochamos, pero fue un político extraordinario. Pero en mi criterio, y ahora lo discutimos, para mí, el hombre del siglo XX no es ninguno de todos estos, sino que es, me puede gustar o no, me pueden caer simpáticos o no los primos americanos del norte, pero yo creo que uno de ellos se lleva el premio, que es Franklin Delano Roosevelt. Yo creo que Franklin Roosevelt gana, gana porque era un hombre del patriciado, o sea, un patricio americano que pudo haber sido muy distinto en su manera de pensar, y sin embargo, a ver, tuvo una vida política literalmente impresionante. Fue el candidato demócrata en las elecciones del 32, ¿no es cierto? Y en medio de la Gran Depresión. Y ganó las elecciones del 32, ganó las elecciones del 36, ganó las elecciones del 40 y ganó las elecciones del 44. Única persona en los Estados Unidos que ganó 4 elecciones presidenciales consecutivas. Pero además, ¿en qué momento? Empezó en la Gran Depresión y le tocó la Segunda Guerra Mundial. Y él se discute digamos, en cuánto influyó la guerra, para que la producción de armamentos revitalizara la economía americana. Pero el resumen es, 4 veces elegido presidente por el pueblo en forma consecutiva. Puso en práctica una política que sacó a su país del desastre de la Gran Depresión. Puso en marcha el estado de bienestar, el New Deal, el nuevo trato. Fue probablemente hasta Obama el más progresista presidente norteamericano. Construyó en un país tradicionalmente refractario a este tipo de políticas una política de estado de bienestar con muchos tintes muy progresistas, muy igualitarios, y además ganó la Segunda Guerra Mundial. Y todo eso prácticamente lisiado. Ah, bueno, ah, bueno, ah, bueno. Me claro, parece que, sí. me parece que es una figura política monumental, pero realmente monumental, y creo que merece el título de la persona del siglo XX. Es decir, es una acción política literalmente increíble, prácticamente inválido, ganó 4 elecciones presidenciales consecutivas, sacó a su país de la Gran Depresión, produjo un cambio social y cultural, el New Deal, muy, muy importante, y además lideró la alianza que derrotó a los nazis. Ah, bueno, chapó, le saco el sombrero. Sí, Un político absolutamente fuera de serie, Roosevelt. sí. Y antes de ir a la guerra, digamos, en el tema de la crisis de Wall Street, parecido bueno, cuando Obama tuvo que hacer el salvataje en 2008, también tuvo también que poner muchísimos dineros públicos y fue polémico todo, pero bueno, era salvar el tema de las industrias o que se caigan todas como un piano, digamos, ¿no? Entonces, No, y me siempre todas esas parece, ¿sabes medidas, qué me parece? todas esas, sí, Me parece un político muy audaz, es decir, bueno, la situación es excepcional, y bueno, entonces las soluciones que buscamos son excepcionales. Si salgo de la tradición, rompo los esquemas hasta ahora e invento una política nueva, entonces me parece que yo creo que me parece que en el imaginario colectivo político queda, si uno tuviera que decir
entre comillas, las grandes figuras creadoras de lo que fue, yo creo, lo más progresista de la política del siglo XX, el estado de bienestar, la construcción de un estado protector, un estado que, resguarda a millones de personas y las saca de la pobreza, que mitiga las diferencias sociales, que mantiene la economía capitalista, pero con un grado de bienestar muy importante, que logra, a ver, digo, que logra, porque en esto uno podría decir, tal vez Lord Keynes y su doctrina económica, tal vez los líderes de la Escandinavia socialdemócrata, los otros titanes de la vida política del siglo XX serían Schuman, de Gasperi, Adenauer, las tres figuras, de raigambre demócrata cristiana que tomaron desde la democracia cristiana una visión de una democracia social. Entonces digo, incorporo también esta figura, es decir, crearon una política que le permitió a la democracia subsistir, es decir, las democracias se encontraron pensando esto, che, no por nada el mundo va a buscar un Stalin o un Mussolini, es decir, bueno, hay que hacer frente a la desigualdad social, a la miseria, al malestar, al miedo de millones de personas frente al hambre, la miseria, la desigualdad. Y esta gente, cada uno con su grano de arena, la brillantez teórica en el plano económico de Keynes y la habilidad política del laborista Atl o de los socialdemócratas en Escandinavia, a su manera también, ¿por qué no un rasgo del peronismo de copiar y tomar estos rasgos instaurarlos en la Argentina? Es decir, bueno, se empezó a construir ahí, una combinación entre democracia y estado de bienestar, que es una combinación que probó ser bastante virtuosa en el siglo XX y que en algunos casos, como en la Europa nórdica, o en Canadá, o en algunos países de Oceanía, logró, no hay que olvidarse de esto, lo que probablemente sean, y lo digo con todas las letras, las sociedades más justas de toda la historia humana. Hay países en donde prácticamente no hay pobreza. Es decir, es un milagro político lo que algunas de estas figuras construyeron, y no está mal, en verdad, empezar a acordarse de esta gente, ¿no? ¿Sabes lo que estaba pensando, José Luis? Como una simetría, porque sin duda A uno puede ver. decir, como vos decías, uno puede decir cualquier cosa de Inglaterra o de Estados Unidos, pero que son democracias fuertes, no hay duda, tal vez ahora con algunos deterioros, pero vos fijate que le encuentro una simetría entre lo de Churchill, que en su momento la gente no lo elige, con el tema de Roosevelt, que después de Roosevelt, más allá de todo lo bueno que le aportó a Estados Unidos prohíbe la reelección de más de un mandato. O sea, un presidente no puede ser elegido más que 2 veces. Y vos fijate que aún con todo lo bueno que hizo Roosevelt, el sistema norteamericano dice, bueno, momento, 2 mandatos está bien, pero ya más no, ¿no? Me parece No, interesante esta... bueno, mira, es muy interesante y creo que, mira, lo digo así con pinzas porque con este mundo de hoy hay que andar con sumo cuidado. Digo, si el proceso norteamericano continúa en la dirección que está teniendo estos días, que hace prever que el presidente Biden, elegido por el pueblo, va a asumir el 20 de enero sin problemas. Si esto termina siendo así, y lo digo con cuidado porque en esta época vivimos tiempos interesantes, como dice la maldición china, la democracia norteamericana ha capeado una prueba de fuego. Es decir, como vos bien expresás, lo que tienen estas viejas democracias es que han sido capaces de construir y de ir generando, como la prohibición de más de una reelección, han generado mecanismos para mantener incólume el edificio de esa república democrática.
Mirá, el otro día leí un artículo brillante que decía cómo los padres fundadores protegieron a Estados Unidos de Trump, en el sentido de que los mecanismos institucionales de la Constitución norteamericana en parte estaban pensados teniendo en mente un posible Trump. Es decir, ¿cómo evito la tiranía? Entonces, el edificio del Estado federal, es decir, el gobierno federal, pero estados fuertes con sus instituciones, la división de poderes, la prensa libre, la justicia independiente, son una panoplia de medios institucionales que han probado en 240 años de historia, han probado que eran buenos para hacer aquello para lo que fueron construidos, que era evitar la tiranía. Es decir, todo en Trump nos muestra que este hombre es un tirano en potencia. Si no ha podido serlo, al menos hasta este minuto, es porque existe esa camisa de fuerza que son las instituciones potentes de la República Norteamericana que lo impiden. ¿Por qué? Y bueno, porque los estados, aunque el presidente vocifera todos los días, me robaron, las autoridades del Estado, aún de su propio partido, dicen, no, las elecciones se hicieron bien, no hubo fraude, y lo digo yo, aunque soy republicano. Entonces, el funcionario republicano de un Estado republicano dicen, no, Donald, conté los votos, están bien contados, perdiste. Entonces, el sistema federal, la justicia independiente, la prensa libre, los contrapesos entre las instituciones impiden la llegada de un tirano. Y nos muestra cómo este tema, que a nosotros nos puede apasionar, pero suena para el 99% de los mortales como muy aburrido, que es el tema institucional, es muy aburrido, pero salva, si está bien hecho, el andamiaje institucional salva de la tiranía, lo que no es poca cosa. Pero fue una excelente prueba de fuego, porque vos fijate que hasta Boris Johnson, que también es el populista inglés, aceptó enseguida que ganó Biden, con lo cual la democracia parece incluso ahí estar encima de otras cuestiones, porque obviamente está todo muy influenciado por el populismo en este clima actual que hay, de malestar, que hablamos más de una vez. Es imposible evitar esa influencia, pero así todo, digamos, las tradiciones republicanas resistieron, digamos. Sí, yo creo que sí, muy positivo. Es un punto muy positivo. Y yo creo que, mira, es interesante también esto, ¿no, Claudio? Digo, ¿será casual que cuando al menos uno puede decir es arbitrario, y lo es, claro, yo estoy seleccionando como dos figuras emblemáticas y la pondría número 1 y 2 en el podio a Roosevelt y Churchill? Y digo, ¿será casual que la República Norteamericana o la vieja monarquía constitucional inglesa en los momentos de crisis son capaces de seleccionar figuras como esas? ¿O hay algo benéfico en el propio sistema? Es decir, bueno, el pueblo americano y el pueblo inglés, al menos en esas circunstancias, parece haberse mostrado inteligente al elegir. Seleccionó bien en la interna, digamos, seleccionó bien en las internas de los partidos y seleccionó bien en la elección, y esos líderes fueron puestos ahí con consenso popular. Entonces digo, me parece que esto es otro elemento en favor de las democracias. En las pruebas de fuego, las democracias más sólidas, más antiguas, supieron encontrar líderes seleccionados por sus pueblos para afrontar esas pruebas. Y en las pruebas más difíciles, los líderes elegidos por el pueblo dieron muestras de que estaban bien elegidos. No es poca cosa. Y para ir cerrando, digamos que lo interesante es que, y con lo cual cierra un poco el arco, que las dos figuras que elegiste, una
un poquito podríamos decir que representa al centro izquierda y otro centro derecha, ¿no? Con lo cual Bueno, entran, claro, digamos, es que todas las combinaciones, digamos. sí, sí, me parece que sí, y que otra vez, la, 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 la mirada del periodista sagaz, ¿no es cierto? De esa buena, no, es que me parece una buena puntualización, porque yo estoy haciendo un elogio de la democracia como un sistema que, entre otras virtudes, le, digamos, entrena al pueblo a pensar y seleccionar, a decir, bueno, mira, esto no es un chiste, ¿eh? Cuando yo voy a las urnas, elijo una persona que quiero que dirija este Estado, es decir, estoy poniendo un timonel a tomar el timón del barco, yo tengo que pensar muy bien, en este barco vamos todos, el que selecciono ahí es importante que sepa hacer este trabajo, ¿no es cierto? Y como vos bien decís, y está bien y cierra con simetría y está bueno, en el caso inglés se trataba de un líder centro-derecha, en el caso norteamericano un líder centro-izquierda. Bueno, el pueblo de esos países, en circunstancias de crisis, supo encontrar en la derecha democrática inglesa o en la izquierda democrática americana los líderes que sus países necesitaban. En este caso, chapeau, nos sacamos el sombrero no solamente por esas figuras, sino por el pueblo llano que eligió bien Ajá. y bienvenido sea, ¿no es cierto? Esto también desmiente a los agoreros que dicen, el pueblo, ¿cómo el pueblo va a elegir? Vos dejalo el pueblo somos millones de hombres y mujeres como vos y yo, digamos que nos tomamos un rato y pensamos, lo que estoy haciendo hoy cuando voy a votar es importante, voy a pensar bien lo que estoy haciendo. Y en general, hay excepciones, pero en general, los pueblos van mostrando que saben hacer. Y si te parece, dejamos para otra vez el tema de la figura de Gaulle por la complejidad, pero también digamos que muy rápidamente fue un líder en la lucha contra la resistencia, digamos, de la resistencia contra lo que en ese momento era el gobierno de Petén, que se había aliado con los nazis, un colaboracionismo prácticamente total. Él se erige en figura, pero también es cierto que se condena a todos los otros integrantes de ese gobierno. Después él entra a Francia como líder, se impone, después genera la Quinta República, es elegido en un gobierno que es relativamente fuerte, tiene sus cosas muy buenas, algunas por las cuales fue criticado, y finalmente él desafía al pueblo en un referéndum, él no es convalidado, pero de alguna manera puede interpretarse también que él estaba buscando ya una salida, de decir, bueno, hasta acá llegué, estaba como cansado, pero bueno, también fue una prueba de fuego para decir, bueno, yo te apoyé como líder de guerra, te apoyé después como un gran líder, y cuando llegó el momento que de alguna manera te equivocaste, bueno, llegó el momento de dar un paso al costado y bueno, se retiró, ¿no? También es Mira, yo interesante, pero pensaba, bueno, merece tal vez un programa especial. es que mira, yo pensaba, lo habíamos mencionado en la previa, digamos. Me parece que pensamos en De Gaulle o pensamos en Reagan y Thatcher o en Felipe González o en Mitterrand, digamos, hay toda una serie de figuras muy, muy relevantes de la política. Podemos incorporar, digamos, Gandhi en la India o Mandela en Sudáfrica. Me parece que, por supuesto, que hay una constelación de figuras muy, muy, muy relevantes. Yo creo que hoy hemos tocado algunas figuras clave y Sí, eventualmente sí, sí. podemos hacer el equivalente de esto con la política argentina, ¿no es cierto? Ujú. Y podemos entonces enfocarnos en las figuras relevantes de la política argentina, digamos, de la historia, de nuestra corta historia de 2 siglos y un poquito más, y, y en lo que vos habías planteado también, los hechos clave, digamos, que configuraron cambios relevantes en nuestra historia, pero bueno, lo dejamos para otra reunión, ¿ok? Está bueno, bueno, me encantó la charla de hoy y bueno, espero que le haya gustado también a la gente, como todos
las charlas, los episodios quedan grabados y bueno, para cuando gusten verlos, están a su alcance. Así que bueno, José Luis, un saludo grande Un abrazo muy grande, seguimos en Claudio. contacto. Gracias por todo. La Igualmente. seguimos. Y buena Chao. semana. Chao. Gracias, igual.